Bueno, pues buenos días a todos. De nuevo otra sesión clínica. Como ha dicho nuestro gerente, tenemos récord de inscripciones. Ahora mismo estamos por 490 inscritos. Y daros las gracias a todos los asistentes, a los ponentes y a la dirección del 061 por permitirnos hacer este tipo de eventos que son para todos enriquecedores y además nos estimula a seguir estudiando y mejorando. Recordar que a los asistentes que las preguntas que queráis hacer a los ponentes, por favor, las pongáis en el chat. No uséis el chat para, aunque lo he dicho, pero se ve que no lo habéis leído, no uséis el chat ni para saludar ni para temas sociales porque somos muchos y necesitamos ese espacio para las preguntas y para que no se pierda ninguna. Por favor, os pediría que uséis el chat para esto, solo para contenido de la sesión. Y si podéis indicar a qué ponente va dirigido, pues mucho mejor. Y estas preguntas se van a contestar al final de todas las ponencias. La sesión tiene la solicitud de acreditación para AXA, aún está pendiente de validación y se ha inscrito tanto a médicos como a enfermeros como a técnicos. En este caso las tres categorías se han inscrito, pero aún no tenemos la validación por AXA, ¿de acuerdo? Pero pensamos que es un contenido que tiene competencia en las tres categorías. No creo que AXA nos diga lo contrario. Y por último, los diplomas. Para obtener los diplomas, como siempre recordamos, hay que inscribirse con el correo de la Junta de Andalucía, hay que estar dado de alta en GESForma y realizar una encuesta que dentro de unos días la tendréis disponible en GESForma para rellenarla. Y sin más, de nuevo las gracias y José Antonio, que es el moderador y presidente de la Comisión de Parada Cardiorrespiratoria, podéis comenzar. Muy buenos días, ¿me escucháis bien? Se oye. Perfectamente, ¿no? Bueno, pues bienvenido a todo el mundo. Como dar las gracias por esta oportunidad a la Comisión de Parada y a los organizadores. Como ha dicho nuestro gerente, pues es un espacio común para todos. Y tenemos hoy pues una gran calidad de invitados y teníamos muchas ganas de estas actualizaciones. Como tenemos muy poco tiempo, vamos a ir dando directamente paso a las ponencias para que luego tengamos más espacio para cada uno. Recordaros a todos que esta sesión se está grabando y que luego será colgada en YouTube en el espacio de 061 en red, ¿vale? 061 Andalucía en red. Así que vamos a dar vamos a empezar con nuestra primera ponencia y vamos a dar paso a María José Luque Hernández, que nos va a hablar sobre doble desfibrilación, que es un proyecto de investigación. Ella es nuestra investigadora principal y es un proyecto de investigación que, como veis en las nuevas guías, pues bueno, puede ser una de las nuevas líneas a trabajar. Y desde C061 se ha emitido este proyecto y bueno, vamos a tener el honor de teneros nuestra investigadora principal. Así que, María José, cuando tú puedas, los demás, por favor, pues desconectamos nuestros micros y recordar a todos los ponentes pues mantenernos el tiempo disponible. Muchas gracias. Cuando quieras, María José. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días. Voy a compartiros directamente la presentación para que podamos conocer. Criterio de inclusión. Primer ritmo FV sin... Seguimos fibrilando, ¿de acuerdo? La veis, ¿verdad? Bien. Sí, se ve perfectamente. Claro, el proyecto de doble desfibrilación que estamos iniciando en el 061, os voy a pedir que me acompañéis hace ahora 9 años exactamente, a marzo de 2017. Estábamos de turno mi compañera Ana Vierna y Manolo Barrios cuando salió un aviso, una asistencia en el que nos llamaban por una mujer de 67 años, sin antecedentes, con una parada cardiorrespiratoria que cuando llegamos estaba en fibrilación ventricular. Estuvimos desfibrilando a esta señora durante todo el soporte vital avanzado hasta 7 u 8 veces.
habíamos leído acerca de una técnica que podía ser útil en la fibrilación ventricular refractaria, que es la que se define como una fibrilación ventricular que permanece tras... ¿No se ve la presentación? Sí, sí se ve, María José, se ve perfectamente. Perdonad, ¿ahora sí se ve? Se ve Sí, María perfectamente, Ah, María vale, José, me ha se ve. dicho, es Se ve, que se me ha ve. aparecido en el chat Marian diciendo que no se veía la presentación. En principio se ve, ¿verdad? Vale. Como os estaba contando, en nuestro equipo estaba allí con el swap y decidimos aplicar la técnica de doble desfibrilación cuando llegamos a 8 desfibrilaciones y no teníamos ninguna respuesta de la paciente. En aquel momento todavía no existía esa técnica, en las guías europeas no aparecía y se ponían los parches paralelos, es decir, no se ponen como ahora, sino paralelos, ¿vale? Por fortuna, esta señora respondió muy bien a la 9ª desfibrilación, que fue doble, salió en actividad eléctrica sin pulso y posteriormente, casi inmediatamente después, obtuvimos pulso con la paciente estable y además hubo supervivencia a los 30 días sin ninguna secuela. Este caso originó muchísimos comentarios porque se presentó en el Congreso del Consejo Español de RCP en Málaga en el 2018 y se dio a conocer la técnica con mayor profundidad. Además, algunos compañeros empezaron a aplicar la doble desfibrilación en la calle, sobre todo en Málaga, y tuvimos una serie de casos que fue publicada en la revista Emergencias en el año 2020. En las guías de 2021 aparece ya esta técnica de doble desfibrilación, pero las guías nos dicen que solo se debe aplicar en un entorno de investigación, dentro de un ensayo clínico. En 2022, por lo tanto, se dejó de hacer o no se hacía muy frecuentemente. En el 2022, un grupo de investigación de Canadá diseñan y ejecutan el ensayo DOSE, cuyos resultados son prometedores con respecto a la doble desfibrilación. Este es el único ensayo clínico que se ha finalizado totalmente con la técnica y, como podéis ver, el ensayo tenía 3 brazos. El brazo de la desfibrilación estándar, que tuvo una supervivencia a 30 días del 13%, una supervivencia al alta del 13%, que el otro brazo que tuvo era el cambio de vector, ya sabéis, cambiando de la posición anterolateral a la posición anteroposterior, aumentó significativamente la supervivencia y la doble desfibrilación consiguió prácticamente algo más del doble que la desfibrilación estándar, pasando del 13 al 30% de supervivencia al alta. En Toledo de 2024, nuestro grupo de investigación hizo una charla sobre el futuro de la doble desfibrilación secuencial, que ya tenía un ensayo clínico hecho, pidiendo más ensayos clínicos que deben ser independientes de la industria. Y en 2025 ya tenemos al IRCOR, las recomendaciones del IRCOR, diciendo que por primera vez sugieren el uso de la desfibrilación doble secuencial externa en los casos de fibrilación ventricular refractaria. Os he puesto la frase literal, aquí como la veis, es como aparece en las guías ILCOR del 2025. Si os dais cuenta, la doble desfibrilación secuencial aparece antes que el cambio del vector. Es algo curioso porque esta recomendación es la única que no copia exactamente en las guías la ERC del 2025. La ERC nos dice, dadas las dificultades prácticas de usar dos desfibriladores
y además una evidencia limitada sobre la eficacia, dado que todo solo tiene un ensayo clínico, no recomienda su uso rutinario. Es algo curioso porque hay una brecha entre las dos recomendaciones, entre el IRCOR y la ERC. No se conoce exactamente por qué razón es más eficaz la doble desfibrilación sobre el cambio de vector o sobre la desfibrilación estándar. Como podéis ver aquí, las hipótesis son variables. Hablan de redistribuir la corriente eléctrica, el campo eléctrico, además de que hay una mayor masa cardíaca despolarizada con un aumento de la energía y además que, como es secuencial, el primer choque prepara al miocardio para recibir el segundo. El caso es que el resultado puede ser prometedor y además en el 2024 aparece este estudio, que es muy importante, es un estudio observacional sobre fibrilaciones ventriculares refractarias, cuyos resultados nos muestran el porcentaje de supervivencia a 30 días y cómo disminuye con el número de descargas. Si os dais cuenta, la disminución de las descargas con la cuarta desfibrilación es de prácticamente, la disminución de la supervivencia es de prácticamente la mitad. Con este resultado aparece una nueva hipótesis, que es nuestra hipótesis. La hipótesis de nuestro proyecto es: ¿podría ser más efectivo utilizar la doble desfibrilación incluso antes de la tercera fibrilación ventricular? Nuestro objetivo es evaluar si la desfibrilación doble secuencial temprana, es decir, después de la primera desfibrilación estándar, incrementa la supervivencia sobre la desfibrilación estándar. Este proyecto es internacional multicéntrico, su promotor es sueco, el Karolinska Institute, y aquí en España, el nodo español, participamos, además de Andalucía, el SEM catalán, el SUMA 112 madrileño y Osakidetza del País Vasco. Para que veáis la visión general del proyecto, del ensayo clínico, es que los criterios de inclusión para nosotros es tener un paro cardíaco con un ritmo inicial desfibrilable, más al menos una descarga estándar, junto con 2 equipos 061 en el lugar que tengan monitor Corpulse 3. Se autoriza el paciente y puede pertenecer a uno de los 2 brazos del estudio. El brazo de intervención, con 458 pacientes, recibirá desfibrilación doble secuencial y el brazo de control o comparativo tendrá otros 458 pacientes y recibirá el soporte vital avanzado estándar con un solo desfibrilador. El protocolo para nosotros es el siguiente y solo tiene 2 cambios importantes en la dinámica de trabajo que tenemos en soporte vital avanzado. El primer cambio es la activación de 2 equipos 061 por el centro coordinador. Quiere decir que cuando el centro coordinador observe o reciba una sospecha de parada cardíaca, enviará simultáneamente un equipo de emergencia y un equipo de coordinación avanzada. En Sevilla, además, se suma el equipo de soporte vital básico. Los equipos pueden llegar uno antes que otro o los 2 a la vez, pero la persona y la figura clave, el rol clave que inicia todo el proceso del reclutamiento es la enfermera del segundo equipo. Cuando llega el segundo equipo, la enfermera del segundo equipo comprobará si el paciente es elegible, es decir, si cumple criterios de inclusión, y además realizará la aleatorización. Además, se encargará de la ejecución, si le toca, de la doble desfibrilación. Esto quiere decir que para que sea más fácil para nosotros recordarlo y además seamos totalmente rigurosos, estos son los 2 cambios que hemos implementado.
la activación de 2 equipos, idealmente el ECA o soporte vital básico añadido, y en segundo lugar la figura clave del segundo enfermero. Un minuto, María Para José. que veáis cómo lo podemos hacer, os voy a poner un vídeo de simulación. Seguimos fibrilando, ¿de acuerdo? Vamos a intentar incluirlo en el estudio de doble desfibrilación. Saca el sobre, eso, perfecto. Criterio de inclusión. Primer ritmo FV sin pulso y al Sí. menos una descarga. Sí. Hay 2 desfibriladores específicos en el lugar. El mío y el tuyo. Criterio de exclusión. Edad inferior a 18 años. Tiene 60. Embarazo. Es un hombre. Vamos a abrir el sobre a ver qué intervención toca, si controlo intervención, Desfibrilación secuencial doble. grupo intervención. El sobre determina de forma aleatoria si el paciente continúa con desfibrilación estándar o entra en el brazo de doble desfibrilación secuencial. Vamos a prepararnos para dar la doble desfibrilación en 40 segundos, ¿vale? Vamos a colocar el segundo par de parches en posición antero-posterior, por favor. Continúan las compresiones, Fede. Sí. Vamos a giro de paso. Giramos, por Carmen, favor. conmigo. Colocado. Parches colocados. Continuamos con presiones. ¿Cuánto nos queda, Carmen, para evaluación del ritmo? 3 segundos. En 3 segundos suspendemos compresiones. Suspende compresiones. Seguimos desfibrilando. Continúa compresiones. Cargan los 2 monitores en modo manual a 200 y tú te encargas. Evaluar el ritmo cardíaco. Vale, paramos compresiones. Todo el mundo fuera. 1 y 2. Continuamos con presiones. En caso de que el paciente continúe con ritmos desfibrilables, todas las desfibrilaciones que deban hacerse posteriormente serán dobles. Como habéis visto, esta es la doble desfibrilación. Los equipos que la realizan están certificados por una formación especial para el proyecto. Y a mí no me queda más que dar las gracias a todo el equipo de investigación que me acompaña. Os dejo con esto y paso la palabra a José Antonio. Mil gracias, María José, sobre todo por este pedazo de investigación que estás dirigiendo y el equipo que has formado. Muchísimas gracias por tu exposición tan clara y estupendo. Luego pasaremos a las preguntas. Os recuerdo a los asistentes que acabáis de entrar y demás que esta sesión se está grabando y que quedará grabada en YouTube en 061 Andalucía en Red y lo podréis ver. Vamos a dar paso ahora mismo a don Gabriel Jiménez del Moral, que es médico del Centro de Emergencias del 061 en Córdoba, que es instructor de la RC y uno de los miembros de la comisión de parada, al cual es un honor pertenecer. Y muchísimas gracias. Y nos va a hablar sobre la vía aérea, el manejo de la vía aérea en el soporte vital avanzado. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, José Antonio. Antes de nada, agradecer a CE061 la invitación a esta webinar, así como a todos los miembros del Grupo Regional de Parada Cardiorrespiratoria con José Antonio como director a la cabeza. Y quiero tener un especial agradecimiento a nuestra anterior directora presidenta del grupo, la doctora Nieves Paria, que fue quien ideó esta webinar, así como otros muchos proyectos que ella inició e impulsó y que en breve pues verán la luz. Muchísimas gracias a todos. Dicho esto, recomendaciones RC 2025 han aportado muy pocas variaciones en el manejo de la vía aérea y la ventilación del paciente en parada cardiorrespiratoria, pero sí que es verdad que ha dado más ciencia en muchas de las cosas que venimos realizando y ha enfatizado algunos de los aspectos ya conocidos en otras recomendaciones. En primer lugar, y antes de meternos de lleno en vía aérea, recordar que lo importante no es meter un tubo, lo importante es mantener una perfusión óptima del paciente. Por lo tanto, todas las maniobras que vayamos a hacer, todas las técnicas que realicemos en vía aérea no deben de interferir con las compresiones torácicas externas de alta calidad y no deben interrumpir o crear una interferencia mayor de 5 segundos. Como todos conocemos, lo que pretendemos
con el manejo de la vía aérea durante la parada cardiorrespiratoria es conseguir una oxigenación adecuada, mantener una ventilación óptima y aislar la vía aérea evitando obstrucciones y broncoaspiraciones. Y todo esto lo vamos a hacer de una forma escalonada, con diferentes intervenciones. En lo referente a las intervenciones básicas, como son la apertura y la permeabilización de la vía aérea superior, no se han producido cambios. Se mantiene la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular en pacientes traumatizados y se recuerda el uso de las cánulas orofaríngeas. Eso sí, las cuales debemos medir y no poner a lo loco, sino siempre realizando una medición previa, que la que recomienda la RC, hay otras muchas, pero la recomendada por la RC es la distancia que hay entre ángulo mandibular e incisivos superiores. Con esto vamos a conseguir que la parte proximal de la vía aérea superior, boca y faringe, estén permeables. Pero recordar que una permeabilización total de la vía aérea superior e inicio de la inferior va a requerir de la inserción de un tubo endotraqueal, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Si estamos al inicio de la parada cardiorrespiratoria o bien no disponemos de otro material o conocimientos para utilizar dispositivos avanzados, tener presente que el balón resucitador con la bolsa reservorio y oxígeno y la mascarilla facial es la herramienta adecuada para llevar a cabo una óptima oxigenación y ventilación del paciente. En estas recomendaciones 2025 se acentúa que una adecuada ventilación de balón resucitador y mascarilla facial debería de emplear a 2 reanimadores. 2 manos que estén fijando la mascarilla contra la fascia del paciente y otras 2 manos que se dediquen a comprimir el balón resucitador. Por lo tanto, realizando esta técnica con 2 personas vamos a mejorar muchísimo el rendimiento de la misma. Recordar también que durante toda la parada cardiorrespiratoria la FiO2 que vamos a utilizar debe de ser de 1. La titularemos una vez recuperada la circulación espontánea. El volumen que vamos a aplicar es aquel que produzca una expansión evidente del tórax. La frecuencia respiratoria, si estamos sincronizados con las compresiones, sigue siendo 32 y si estamos ya en modo asincrónico serían 10 respiraciones por minuto. Se han presentado y se están valorando diferentes trabajos que parecen relacionar una mejor recuperación de circulación espontánea con frecuencias respiratorias algo más elevadas, entre 12 y 16, pero todavía no existe una evidencia fuerte que nos haga cambiar esto y por lo tanto la recomendación sigue siendo de 10 respiraciones por minuto. Recordar también que cuando realicemos una terapia eléctrica de fibrilación o cardioversión, cuando estamos utilizando sistemas abiertos como es el balón resucitador y mascarilla facial, debemos de apagar o retirar el ambú a por lo menos 1 metro para evitar explosiones. Pero si lo que tenemos ya son dispositivos avanzados, tanto sea conectados a ambú como a ventilación mecánica, no es necesario ni apagar ni retirar esa oxigenoterapia. También se incide en el manejo de la PIP, ya sea con dispositivos avanzados, como es dispositivo supraglótico, intubación del paciente, o con mascarilla facial, se incide en que el uso de la PIP va a beneficiar la ventilación del paciente, va a reclutar alveolos, va a permitir que esos alveolos se aireen de forma más fácil y, sobre todo, va a hacer que la presión que hagamos al principio de la inspiración no sea muy elevada para tener que abrir de nuevo el árbol alveolar. Por lo tanto, esto va a incidir sobre un menor paso de aire hacia vía digestiva y va a facilitar la ventilación del paciente. Bueno, pues la vía aérea la tenemos valorada y podemos encontrarnos diferentes problemas. Podemos encontrarnos una ventilación difícil, esto es que no podemos ventilar al paciente adecuadamente con el ambú. Podemos encontrarnos una intubación difícil que no tiene nada que ver con la ventilación. Podemos estar ventilando a un paciente bien, pero a la hora de intubar podemos encontrar diferentes problemas que no nos permitan esa intubación. Y lo que es más catastrófico, podemos encontrarnos una unión de las dos. No podemos ventilar al paciente ni podemos intubarlo. Es lo que denominamos una vía aérea difícil y el tratamiento de la misma va a ser mediante una actuación quirúrgica.
Son conocidas diferentes reglas, escalas, características del paciente, medidas que van a hacer que podamos valorar esa vía aérea del paciente y ver si la intubación va a ser difícil o si la ventilación va a ser difícil. Y esto va a hacer que podamos programar o preparar alternativas a la técnica que vayamos a utilizar. Y además de todas estas características del paciente, hay algo que no podemos olvidar y es el escenario donde nosotros trabajamos. Somos prehospitalarias, el trabajo no es en una consulta, en una camilla cómoda, muchas veces el entorno va a limitarnos y va a condicionarnos enormemente la actuación sobre la vía aérea. Dicho esto, ya conocéis que hay muchísimas controversias en el manejo de la vía aérea. Es mejor intubar, parece que cuando no intubamos los pacientes tienen mejor pronóstico. Si utilizamos los dispositivos supraglóticos, parece que la recuperación de la circulación espontánea mejora. Esto se ha debatido en las últimas recomendaciones y, como dejo aquí marcado, se sigue debatiendo en diferentes trabajos y publicaciones que van saliendo a la luz. Pero, en resumen, lo que se sigue manteniendo hoy en día como gold estándar es la intubación orotraqueal, más aún desde que se está expandiendo el uso de la videolaringoscopia. Sin embargo, hay múltiples trabajos que defienden a los dispositivos supraglóticos, fundamentalmente las mascarillas de segunda generación, como dispositivos con un efecto muy positivo en la recuperación de la circulación espontánea cuando son empleados por personal poco experto y no familiarizado con la intubación traqueal, pero sí entrenados en el uso de estos dispositivos supraglóticos. Dicho esto, sin importar el dispositivo que utilicemos, lo que sí se ha demostrado y tiene una fuerte evidencia es que el manejo avanzado de la vía aérea en los primeros minutos y realizado por manos entrenadas aumenta la posibilidad de la circulación, de la recuperación de la circulación espontánea. Por tanto, una vez hayamos evaluado las características del paciente y en base a la capacitación y la destreza del reanimador, optaremos por la inserción del tubo endotraqueal u optaremos por algún otro dispositivo. Recomendaciones 2025 dejan la intubación orotraqueal mediante laringoscopia con visión directa para manos muy entrenadas, con un éxito superior al 95% de inserción del tubo en el primer o segundo intento. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con un equipo que no tiene este nivel de entrenamiento o nos encontramos en una situación que la intubación mediante laringoscopia con visión directa está dificultada? Bueno, pues en 061 tenemos la gran fortuna de disponer del videolaringoscopio McGrath y si no, se deben de disponer de otros videolaringoscopios, ya que las recomendaciones que hace la ERC en 2025 consolida al videolaringoscopio como una herramienta estándar en el manejo de la vía aérea. Diferentes ensayos clínicos han demostrado un aumento en las tasas de éxito frente a la laringoscopia clásica, pero dicho esto, se insiste mucho en el entrenamiento. No es que te den el videolaringoscopio y ya te pones a intubar a pacientes. Debemos de estar altamente entrenados, familiarizados con la herramienta y estar preparados para posibles fallos o complicaciones que puedan acontecer. Bueno, pero entre la ventilación con ambú y la inserción del tubo endotraqueal, existen otros dispositivos. 2025 ERC, lo que se decanta son por las mascarillas de segunda generación, principalmente la mascarilla iGel, la cual ha demostrado que con manos entrenadas, con mínimo entrenamiento, los resultados de inserción son altamente efectivos y eficaces. Y por último, dejar unas pequeñas reseñas sobre lo que dicen las recomendaciones 2025 referente a la ventilación mecánica. Dejan muy abierto el panorama, ya que no se decantan si una vez insertado el tubo es mejor ventilar con ventilación mecánica o podemos seguir ventilando con ventilación manual. Si tenemos respiradores de transporte que sean fáciles de manejar, fáciles de transportar y llevar al lado del paciente, pues lo ideal sería llevar a cabo una ventilación mecánica.
Y el modo ventilatorio que siguen manteniendo es el conocido, el controlado por volumen, con una FiO2, como hemos dicho, de 1, que ya se titulará cuando se recupere la circulación espontánea, con un volumen Tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, no de peso real. Y si vemos que con esto no se expande de forma evidente, deberíamos de aumentar estos mililitros por kilogramo de peso, que la frecuencia respiratoria, como hemos comentado, sea de 10, con un tiempo inspiratorio entre 1 y 2 segundos y una PIP entre 5 centímetros de agua aproximadamente, pero teniendo en cuenta que si nos enfrentamos a una persona de obesidad importante, grado 3, o obesidad mórbida, deberíamos de aumentar esa PIP entre 5 y 10 centímetros de agua. Y por último, mantener una alarma de presión que esté entre 60 y 70 centímetros de agua. Y con esto ya termino, José Antonio, que te estoy viendo. Las conclusiones, pues no debemos de interferir las compresiones torácicas externas de alta calidad cuando actuemos sobre la vía aérea. El objetivo es ventilar y oxigenar, no intubar. El balón de resucitación es un gran aliado para nosotros. La capnografía y la PIP deberíamos de utilizarla siempre que dispongamos de ella, y de capnografía he dicho poco por el tiempo, pero espero que en el debate podamos hablar más. La laringoscopia clásica queda para manos muy expertas y tenemos un gran aliado que es la videolaringoscopia, que se consolida como una alternativa importante, siendo los dispositivos supraglóticos la primera alternativa si no vamos a intubar al paciente. Y por último, entrenar es la forma fundamental de realizar un buen trabajo sobre la vía aérea en las paradas cardiorrespiratorias. Muchísimas gracias, voy a ver si respiro un poco y quedo a las preguntas que hagáis posteriormente. Muchas gracias, Gaby. Excelente presentación y nos has puesto al día de una manera inmejorable, y gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Vamos a dar paso a Francisco José Sánchez García, que es médico del SUMA 112, pero además es educator de la ERC, y para nosotros es un honor el tenerlo aquí con nosotros. Nos va a dar una sapiencia de estas nuevas recomendaciones y de nuestra guía. Y Francisco, cuanto tú quieras, un placer y un honor de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. Vamos a tratar sobre la actualización de las guías de soporte vital avanzado en 2025. Vamos a ver, los iniciales. El objetivo que me marco en esta sesión y participación va a ser, primero, conocer los mensajes claves de soporte vital avanzado en el 2025, que, bueno, pues va a ser el inicio, conocer los principales cambios sobre las guías previas, y entiendo que ya que en tiempo de discusión comentaremos aquellos posibles puntos que pueden ser más difusos o más controvertidos, que ya algunos de ellos pues lo han avanzado los ponentes previos. Para eso pues tenemos un programa un poco apretado, así que vamos a ir directamente a cada una de las partes sin entrar en lo que es en el índice, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Vale. Mensajes clave del 2025. Pues hay 5 mensajes claves. Iniciar precozmente el soporte vital avanzado, y estamos hablando de que cada segundo cuenta. Estamos hablando de segundos. El segundo es sobre las compresiones torácicas de gran calidad, que ya están más que integradas. Vuelve a tener mucha importancia la ventilación efectiva. El tercer punto es desfibrilar lo antes posible, y ahí hay 2 matices importantes. La aplicación correcta de los parches, especialmente el parche apical, el lateral, sobre la posición de V6, y el cambio a la posición anteroposterior tras las 3 descargas inefectivas, ¿vale? Que eso es también muy importante. El cuarto punto sería la administración precoz de adrenalina intravenosa en los ritmos no desfibrilables, y el quinto punto sería identificar las causas reversibles sin demora y tratarlas de la manera más precoz posible. Sobre estos puntos vamos a echar un primer vistazo global a lo que es el algoritmo. A ver, reconozco que a mí la primera vez que lo vi no me gustó por su aspecto de colorido y tal, pero es súper claro. Rápidamente vemos las 2 ramas del algoritmo, desfibrilable y no desfibrilable. Si nos vamos a la rama desfibrilable, recordar ahí el RCP de gran calidad y ventilación también se ha remarcado mucho, y no hay ningún cambio sobre el previo. En los cajoncitos que hay hacia abajo, el primero de la izquierda no nos dice nada nuevo, pero en el que está junto a él ya nos introduce algunas pequeñas modificaciones. Considerar
el cambio de la posición de los parches tras las 3 descargas, la utilización de compresión torácica mecánica para facilitar el traslado de tratamiento, que para nosotros los servicios de extrahospitalaria es muy importante y podemos hablar posteriormente de ello. La utilización del ecógrafo hay que tenerla en consideración para identificar las causas reversibles, tener en cuenta la posibilidad de RCP extracorpórea e identificar rápidamente a esos pacientes, de lo que hablaremos posteriormente, y la posibilidad de angiografía coronaria o intervención coronaria percutánea. Dentro de la rama de ritmos no desfibrilables, se remarca muchísimo la identificación y tratamiento de las causas reversibles, y si os leéis la parte específica tiene una especial consideración 3 de ellas: la hipoxia, la hipovolemia y el neumotoras a tensión, porque son fácilmente identificables y rápidamente tratables, o al menos tratar de revertirlas lo más rápido posible. ¿Las otras siguen siendo importantes? Por supuesto, pero estas 3 tenemos que pensar en ellas rápidamente. Y aunque no forma parte de lo que dijéramos el capítulo de soporte vital avanzado, que sería los cuidados por resucitación, pues tener en cuenta que inmediatamente tras el retorno de la circulación espontánea hay que tener claro un abordaje ABCDE, el mantener en valores lo más normales posible tanto la coronografía como la saturación. Nos orientan sobre mantener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio y una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio al menos como objetivo. Por supuesto, realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones, ya sabemos en los tiempos a partir de los cuales esos 8 o 10 minutos sería realmente más representativo de lo que está sucediendo el paciente, y control de la temperatura y tratamiento e identificación de las causas. Vamos con puntos que han sido novedosos en estas recomendaciones del 2025. El soporte vital avanzado en entornos de bajos recursos. Realmente es una declaración de buenas prácticas, la accesibilidad universal a la sanidad, pero hay que tener en cuenta la diversidad. Y nosotros en la extrahospitalaria nos la encontramos día a día. El nivel de los recursos que tengamos disponibles, la distancia en los recursos, pues eso nos hace plantear que, bueno, pues a lo mejor no solamente nosotros, sino que el nivel de recursos de los que disponemos pues no es el mismo en todos los lugares, y probablemente, aun teniendo muchos recursos, en determinadas circunstancias, como bueno, pues una epidemia de gripe o cosas más severas, pues pueden alterar por completo la disponibilidad de nuestros medios. Por lo cual tenemos que adaptar estas guías a los recursos que disponemos en cada momento. Y hay que valorar muy bien la posibilidad de iniciar asistencia en 2 niveles. Mando lo más cercano que tengo, aunque no sea el recurso óptimo, y luego voy mandando el soporte vital avanzado. Y se hace especial hincapié en la prevención, en el soporte vital básico y los primeros auxilios. En nuestros entornos, y aquí os pongo algunas imágenes nuestras de mi servicio, pues efectivamente el entorno condiciona absolutamente el soporte vital que nosotros podemos realizar. Otro aspecto importante y novedoso, la consciencia inducida por RCP. La incidencia es muy baja, menos del 1%. Pero en estos casos, que probablemente todos hayamos tenido alguna experiencia, ¿qué es lo que recomienda el consenso de expertos? Pues realizar pseudoanalgesia, no bloqueo neuromuscular, y nos recomiendan pequeñas dosis de opioides, ketamina y omidazolán. Realmente no hay una pauta establecida, por lo cual ahora mismo la recomendación tiene bastante grado de ser incierta. Pero bueno, veremos a ver en el futuro cómo evoluciona. Otro de los puntos que se ha tratado en las recomendaciones, pues la comparación entre desfibrilación manual y desfibrilación automática. Si lo que observamos es el tiempo hasta la primera desfibrilación, pues dijéramos el que sale beneficiado es la desfibrilación automática. Si es la valoración del retorno a la circulación espontánea y la supervivencial alta, pues el que sale beneficiado es la desfibrilación manual. Si queremos conseguir pausas con desfibrilación más breves y por lo tanto mejor perfusión, pues el que sale ganador es la desfibrilación manual. Y que tenga menor probabilidad de errores, pues en principio la desfibrilación automática. ¿Cuál es la recomendación? Que realicemos desfibrilación manual si la capacidad para diagnosticar el ritmo es menor de 5 segundos y tenemos los equipos adecuados para ello. Sobre la desfibrilación, también aspecto importante, estrategia. Desfibrilar inmediatamente cualquier fibrilación ventricular, incluso las finas, y minimizar las pausas de la desfibrilación. Por cada 5 segundos de no compresión torácica, porque estemos evaluando un ritmo y estemos tardando en desfibrilar,
disminuye la supervivencia claramente por disminución de la fracción de compresión torácica. La recomendación es que lo hagamos en menos de 5 segundos y para eso tenemos que implementar estrategias de trabajo en equipo, como el start-stop, como el tener controlado el pulso central antes de que realicemos la parada de evaluación, como que tengamos claro que una posibilidad es tener el desfibrilador previamente cargado para, si el ritmo es desfibrilable, hacer una desfibrilación inmediata sin que tengamos que volver a las compresiones torácicas, cargar durante ese tiempo y luego desfibrilar, para lo cual, recordar, trabajo en equipo, entrenamiento y coordinación es absolutamente fundamental. Posición de los parches. En la posición de los parches se recomienda inicialmente la posición anterolateral con gran importancia de la colocación del parche lateral centrada en V6, porque aunque no haya estudios concluyentes sobre la posición óptima, bueno, alguno empieza a salir ya, lo que tenemos que evaluar la otra posición alternativa, que sería la antero-posterior, que para algunas circunstancias parece resultar mejor, también es la complejidad o la facilidad de colocación según los pacientes y las circunstancias. El RC en este caso ha ido, dijéramos, a lo más práctico, lo más seguro y sin complicarse demasiada la vida. Sobre la fibrilación ventricular refractaria no voy a comentar nada porque María José Luque lo ha hecho fantásticamente bien, solo recordaros que la recomendación del 2025 es el cambio de vector y por ahora no se recomienda la doble desfibrilación secuencial en estas guías. Ya sé que tiene muchos peros y espero que luego posteriormente podamos comentarlo. Sobre la cardioversión eléctrica, la posición de los parches. Se nos recomienda que en arritmias ventriculares la posición anterolateral probablemente sea la más beneficiosa, pero para arritmias auriculares la posición antero-posterior probablemente obtenga mejores resultados. Y en cuanto a las energías, aquí donde se ha tirado a la piscina el RC es la energía recomendada para la FA inicial, que recomienda o dice que valoremos la posibilidad de utilizar la máxima energía del desfibrilador al actuar sobre una fibrilación auricular que vayamos a cardiovertir. Sobre el acceso vascular, pues uno de los estudios que más importancia ha tenido para las recomendaciones del 2025 ha sido la comparación entre el acceso intraóseo y el acceso vascular periférico con un número importante de participantes, y lo que nos viene a decir es que el acceso intraóseo no obtiene mejoría sobre el acceso vascular periférico. La recomendación, intentar un primer acceso periférico hasta en 2 ocasiones y si vemos que hay retraso o en 2 intentos no lo conseguimos, hacer un acceso intraóseo. Sobre los fármacos no hay ningún cambio importante, pero sí se ha detectado que hay una serie de fármacos que no está recomendado su utilización rutinaria durante la parada, se siguen utilizando de manera muy frecuente. Con lo cual la recomendación es no administrar de forma rutinaria durante la parada ni calcio, ni bicarbonato sódico, ni corticosteroides. ¿Vale? Tenemos multitud de estudios donde nos dice que el efecto del calcio no es positivo y aún muchos más, y ya desde 2010, que la utilización de bicarbonato sódico en la parada de forma rutinaria, sin existir una clara indicación, no solamente no mejora, sino que puede empeorar la supervivencia y los resultados neurológicos. Con lo cual esto hay que tomárselo muy, muy en serio. Sobre las taquiarritmias no vamos a entrar en profundidad, pero sí da la impresión de que valorando lo que es el algoritmo, tanto la cardioversión sincronizada como la procainamida adquieren un poquito más de relevancia. Y luego, si queréis, podemos hablar de ello en el momento de la discusión. Pero veis que se ha añadido un cajón especial de cardioversión sincronizada aún dentro de aquellos pacientes estables. Es decir, da la impresión de que le quieren dar un poquito más de fortaleza. Otro aspecto importante es la parada cardiorrespiratoria altamente monitorizada y por lo tanto la RCP guiada por fisiología. Centraros en la última línea que tengo abajo. Durante la RCP, si tenemos un paciente con alta monitorización, sería muy interesante mantener una presión arterial diastólica por encima de 30 milímetros de mercurio y una capnografía por encima de 25. Y el resto de los puntos se dirigen sobre todo a aquellas, dijéramos, casi pseudoactividades eléctricas sin pulso, aquellos pacientes en las que hay una disminución repentina de la capnografía, o si la tensión arterial sistólica está por debajo de 50 milímetros de mercurio y de manera mantenida. La posibilidad de utilizar adrenalina
en dosis inferiores a 1 miligramo y con pequeños incrementos de 50 a 100 milicentigramos. Pues habrá que ir valorando en el futuro cómo va evolucionando esto. Sobre el realizar RCP en el lugar o realizar RCP en marcha, yo creo que la mayoría de nosotros en nuestros servicios lo que realizamos es el stay y la RCP en el lugar, pero pensar lo que es la RCP en marcha para aquellos pacientes, sobre todo subsidiarios de ECMO RCP, en los que tenemos que realizar una identificación y tomar esa decisión de manera temprana y poner todos los medios a un alcance para trasladar al paciente con los medios adecuados. Sabéis que hasta el día de hoy tampoco está excesivamente claro si iniciar la ECMO RCP en el lugar o ir rápidamente a un centro que tenga esas capacidades, pues en principio no hay claramente una superioridad de unos sobre otros. En cualquier lugar, pensar en la ECMO-RCP como una terapia de rescate para adultos seleccionados. No más del 10% van a ser candidatos elegibles. No tenemos ahora mismo unos criterios de selección universalmente acordados, aunque por los estudios sabemos que si la edad es más joven, si el ritmo inicial es desfibrilable, si la parada es presenciada, si se realizó RCP de manera inmediata, si hay retorno a la circulación espontánea en cualquier momento previo a la canulación o los tiempos de bajo flujo son más cortos, las posibilidades de supervivencia con un mejor pronóstico neurológico pues están ahí presentes. Sobre la ecografía en soporte vital, da la impresión de un cierto desinflamiento de la ecografía, pero si nos centramos en las recomendaciones, lo que nos dicen es que la realicen profesionales capacitados, que no cause interrupciones adicionales en las compresiones torácicas y que es una ayuda o puede ayudar a identificar las causas tratables. Y nos dan dos advertencias. No lo utilicemos como un hallazgo único para diagnosticar un TEP ni como un único indicador para detener una RCP. Lo importante de la ecografía es que sea realizada por una persona con gran experiencia y que lo integremos dentro de lo que es el trabajo del equipo para que no tengamos de alguna manera interferencias con los distintos puestos. Y llegamos ya al punto final que quería tratar como, estamos hablando de la parada, pero también todos realizamos, o una gran parte de nosotros realizamos funciones de docencia. La revisión del ILCOR sobre debriefing en el 2020 decía que aquellos servicios que implementan un debriefing tras episodios de reanimación cardiopulmonar consiguen posteriormente mayor tasa de retorno a la circulación espontánea, de supervivencia alta y de calidad de la RCP. Y resulta que en 2024 la revisión del ILCOR nos dice que en principio sin efecto mejora del retorno a la circulación espontánea, supervivencia alta, resultado neurológico o en la calidad de RCP. Yo la verdad es que me dejó bastante desinflado, pero sigo creyendo en el debriefing. ¿Y cuál es la recomendación del RC? Seguir implementando una sesión de debriefing posterior a la PCR. Y si os leéis las recomendaciones en los distintos aspectos, hace varios añadidos sobre eso, todos en el mismo sentido. Yo creo que el debriefing es muy importante para los profesionales. Yo creo que hay que insistir en ello, que hay que aprender a hacer debriefing, que hay que trabajar sobre el debriefing y que el debriefing a largo plazo nos llevará a mejoras. Y aparte de los objetivos primarios que nosotros valoremos para el debriefing, es muy importante también el cómo ese debriefing ayuda a los profesionales a mejorar y a integrar emocionalmente situaciones de estrés. Creo que eso también es muy importante y que probablemente no todos los estudios se valoren. Las preguntas entiendo que las realizaremos en el tiempo de coloquio, ¿vale? Y en resumen, el algoritmo del 2025 no revolucionario en ningún sentido, pero sí me da la impresión de que refina la calidad de la reanimación. Toca una serie de puntos fundamentales que si los tenemos en cuenta hará que nuestras reanimaciones tengan mejor calidad en un futuro inmediato. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Francisco. Brillante exposición y totalmente de acuerdo contigo en tu última diapositiva en que refina la calidad y que el debriefing es súper importante. Fantástico. Seguramente te abordarán a miles de preguntas después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a lo que casi todo el mundo tenemos bastante miedo en todos los estamentos de nuestra parte asistencial. Y nos va a ayudar a ello Diego Vicente,
Contreras, que es médico de 061 y también miembro del grupo de la comisión de parada de 061. Y nos va a hablar de este paciente, el niño, que siempre lo dejamos un poquillo más abandonado porque le tenemos tanto miedo y tanto respeto, pero Diego nos va a hacer que le quitemos ese miedo y que nos va a ayudar a hacerlo mejor. Muchas gracias, Diego. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, voy a presentar las novedades de las nuevas guías del soporte vital pediátrico, donde su objetivo es mejorar la supervivencia con buen estado neurológico, ya que sigue siendo bastante baja en las paradas extrahospitalarias. Me voy a centrar tanto en los mensajes clave como en las actualizaciones esenciales, ¿vale? Las nuevas guías, deciros ya que otorgan un papel más importante a la población en general, ¿vale? Y además amplían muchas de las recomendaciones en los pacientes pediátricos, dándole más peso dentro de las guías generales. Inicialmente, una de las primeras cosas que remarcan pues, es un reconocimiento temprano que es crucial, ¿vale? A través del uso de la valoración rápida del triángulo de evaluación pediátrica, lo que se conoce como TEP o en inglés BBB, ¿vale? Para identificar cuáles son las patologías que pueden ser críticas. Además, en 2025 se enfatiza en que esto no solo debe ser para los profesionales sanitarios, sino también, ¿vale?, para el resto de la población, tanto familiares como padres deben de tener una ligera idea de cómo aplicar este triángulo para poder identificar situaciones de emergencia. Como siempre, importantísimos los 3 pasos para salvar la vida de un paciente, ¿vale? En el que lo que se intenta es simplificar los pasos para los intervinientes que no estén entrenados, ¿vale? En 2025 ya se habla de que los operadores telefónicos deben instruir a los alertantes en una RCP 32 con 5 ventilaciones iniciales, ¿vale? Igualando así a la de los adultos para que haya menos conflictos. Además, hay uno de los cambios mayores, lo podemos introducir aquí, que es que se habla de que en los lactantes se va a usar la técnica de los pulgares con las 2 manos, rodeando el tórax, ¿vale? Sobre la técnica anterior que también se aconsejaba, que era la de los 2 dedos, ¿vale? Se considera que es más efectiva y que además es más fácil de enseñar, por lo que en principio debe de usarse esta técnica. A nivel ya sanitario, el abordaje ABCD, ¿vale?, le dan también bastante importancia para las situaciones periparadas. Debemos de hacer un abordaje sistemático para tratar cualquier enfermedad de un niño crítico, ¿vale? Y además en la D se han cambiado las 2 gramos por kilogramo, de 0,3 gramos por kilogramo a 0,2. Además, en las convulsiones se establece que el fármaco de elección de segunda línea pasa a ser el levetiracetam. En cuanto al soporte vital avanzado, hay que seguir el algoritmo y tratar las causas reversibles, como siempre, ¿vale? Y las diferencias con el 2021 es que la atropina ya no se recomienda de forma rutinaria como premedicación antes de la intubación y se recomienda limitar los intentos de intubación como máximo a 2, ¿vale? Para reducir los efectos adversos igual que en adultos. A nivel de desfibrilación se recomienda de una forma encarecida que la posición sea anterolateral en todos los niños menores de 25 años, lo que equivaldría a unos 8 años, ¿vale? Y además te dice que en los mayores de 25 kilos se valore si es fácil de poner los parches de una forma anteroposterior y será más recomendable si es fácil de poner, sino que los pongamos como en adultos, anterolateral. Otra novedad importante son las circunstancias especiales a las que se le hace una sección específica y más amplia, ¿vale?, con todas las especificaciones de los pediátricos. Y en ella se habla pues, de que en la hiperpotasemia en parada, al igual que han comentado en adultos, no se debe usar ni el bicarbonato ni el calcio de forma rutinaria. Y además en la hipotermia, cuando la temperatura es menor de 30 grados, se amplían los márgenes de tiempo y se puede dar una sola dosis de adrenalina, que antes no se daba.
Voy a dar unas pequeñas pinceladas también a nivel neonatal, ¿vale? Y bueno, lo más importante que hablan a nivel de soporte vital avanzado es que refuerza la recomendación de un punzamiento tardío. Han salido bastantes estudios que lo afianzan. También la oxigenación con presión positiva mediante diversos dispositivos, pues esta da mejores resultados. Y incide mucho en el acceso vascular, ¿vale? Si tras dos intentos no conseguimos un acceso vascular, hay que coger un acceso intraóseo o umbilical, ¿no? Otro cambio, bueno, que podría ser importante es el trabajo en equipo, ¿vale? Donde habla de una activación precoz de los recursos y una definición clara de los roles, ¿vale? Este mismo consejo se daba en el 2021, pero aquí añaden la palabra coreografía, que me ha resultado bastante interesante, porque nos habla de que aunque cada uno tenga un rol, ¿vale? Dentro de la actuación podemos ir cambiando nuestras posiciones, ¿vale? Tiene que ser una coreografía flexible, donde se hayan ensayado previamente los roles y sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. Una vía aérea puede cambiar a compresiones, unas compresiones pueden cambiar a uso de fármacos, ¿vale? Y es bastante más flexible que la que se daba en 2021. En cuanto a los cuidados por resucitación, es importantísimo, pues hay que realizar un inicio inmediato tras la recuperación de circulación espontánea y tenemos que tener unos objetivos individualizados dependiendo de cada paciente. Como diferencia con 2021, la tensión arterial, que antes se fijaba en un percentil 5 como mínimo, ahora la aumentan a un percentil 10, ¿vale? Debemos de tener las tablas de tensión arterial dependiendo de la edad y fijarnos un percentil 10 como mínimo. Y otra de las novedades que a mí me ha resultado más llamativa es que se centra mucho en la familia, ¿vale? En 2025, todos los estudios que hay al respecto a nivel pediátrico, nos incita a incluir a los familiares en la asistencia, ¿vale? Permitir que estén presentes durante las maniobras de reanimación y, bueno, pues tratarlos con honestidad, con empatía y ni sobreprotegernos ni darles un pronóstico sombrío, ¿vale? Intentar decirles la verdad. Además, aconsejan que uno de los miembros de la actuación, en nuestro caso está más complicado porque somos solo 3, pero intentar que haya un miembro que dé soporte a la familia, que vaya informándola y que vaya explicándole todo lo que va pasando. En cuanto al pronóstico, pues también nos hablan de que debe de darse un enfoque multinodal, ¿vale? En el que no usemos un parámetro aislado para poder precisar este pronóstico. Además, los niños que estén sedados deben de esperarse al menos 72 horas para poder dar algún dato fiable. Y bueno, amplía mucho más el tema de la asistencia de la parada, ya no solo a los cuidados por reanimación, sino que la atención post-alta también le dan bastante importancia, donde incluyen por primera vez un subcapítulo que está dedicado a los cuidados, tanto pues de rehabilitación como a nivel del colegio y del resto de especialidades, ¿vale? Reconoce así que el impacto que se produce en una parada en un niño a largo plazo y en él y en su familia es mucho más importante dentro de la sociedad. Y finalmente, como último punto, pues bueno, hacen un llamamiento a todos los sistemas en general, ¿vale? Que proporcionen DESA que sean de fácil acceso y que vinculen a todos los eslabones de la cadena de la supervivencia con unos protocolos que permitan pues una asistencia más precoz, ¿vale? A nivel de los servicios de emergencia extrahospitalaria, pues se le da bastante importancia al centro coordinador, ¿vale? Que tengan una detección precoz de las situaciones de parada y que se inicie un soporte vital básico telefónico. Dentro de los equipos asistenciales, pues bueno, muy importante el entrenamiento, ¿vale? Tanto en la
la prevención de la parada como durante la actuación de esta, implementando las habilidades. Además, aconsejan establecer protocolos tanto de transferencia como de traslado a un hospital útil, valorando incluso la opción de la ECMO, ¿vale? Y también hablan del traslado de pacientes, de los padres de los pacientes, que hay que tenerlo en cuenta. Otro término que creo que es novedoso es la telemedicina durante la parada y en las situaciones de posparada, donde nos podríamos comunicar con otras especialidades en situaciones en las que tengamos dudas y que veamos que nos pueden. Y como mensaje final, pues bueno, se centran en prevenir, resucitar, recuperar y estabilizar. Pues muchísimas gracias, Diego. La verdad que ha sido un resumen excelente. Gracias por tranquilizarnos un poco. Y bueno, pues habrá que aprender a bailar esa coreografía, ¿no? Y entrenarla un poco entre todos, ¿no? Que es la intención de cada vez que hacemos un curso, de hacer esos entrenamientos, ¿no? Y como muy bien decía Francisco Sánchez antes, pues decía, pues incide mucho estas recomendaciones en dar toques de calidad, No hay grandes cambios, pero hay muchos toques de calidad y de mejora. Pues muchísimas gracias, Diego. Pasamos a don Ángel Estella García, que es médico especialista e intensivista del Hospital Universitario de Jerez, y además pues tenemos el honor de que es otro educator de la ERC, uno de los que me ha enseñado a mí mucho en los JIC y en todo, y la verdad que agradecer su presencia y con la agenda que tienen tan apretada, y bienvenido, y está ahí en vuestra casa. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias José Antonio. La verdad es que siempre es un placer poder participar en una jornada como esta. Miguel Ángel Paz también me estuvo comentando la posibilidad de abordar este tema. Y bueno, pues siempre estar entre amigos y compartir conocimiento es siempre un gusto. Bueno, yo voy a hablar sobre ética en reanimación cardiopulmonar. Voy a intentar ser breve en el sentido de que he recortado un poco la presentación para que luego tengamos el turno de palabra dentro del horario establecido de la jornada, ¿no? Ética en reanimación cardiopulmonar, ¿no? Yo creo que el problema al que nos enfrentamos los clínicos cuando atendemos una parada cardíaca es sobre todo que nos queda cierta sensación cuando hemos finalizado nuestra intervención de que a veces podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? De ahí la importancia de los algoritmos que mis compañeros han presentado, de las diferentes actuaciones, pero claro, nos enfrentamos a una variabilidad en la práctica clínica, afrontamos conflictos éticos, tanto cuando el pronóstico es la supervivencia como sobre las secuelas neurológicas que pueden quedar tras maniobras de resucitación cardiopulmonar, y en definitiva, bueno, pues tenemos que afrontar como profesionales una serie de conflictos éticos que siempre los vamos a abordar pues teniendo en cuenta los hechos clínicos, que son los datos en los que nos basamos para tomar decisiones, pero también los valores en ese clima de incertidumbre en un entorno deliberativo. Cuando hablamos de hechos clínicos nos referimos a la evidencia científica y a la experiencia clínica. Aquí cobra mucho poder la experiencia clínica porque, como comprenderéis, es difícil obtener estudios de alto nivel de evidencia científica en el entorno de la parada cardíaca. Es complicado hacer investigación en este sentido y obtener, por tanto, evidencias sustentadas en estudios de gran calidad. Por eso la mayoría de las recomendaciones pues se basan en estudios retrospectivos, en estudios observacionales, en experiencias clínicas, no tanto en ensayos clínicos aleatorizados por la complejidad que tiene investigar en este área, ¿no? Eso hace que cuanto más inconsistentes son los hechos clínicos, más tenemos que apoyarnos en ética en los valores, en los principios de la bioética, en las consecuencias previsibles, en riesgo-beneficio, en definitiva, para que las decisiones sean prudentes en ese entorno deliberativo, ya ha salido varias veces en la mañana, pues tomar decisiones clínicas en equipo, con cada contexto concreto, con diferentes cursos de acción, pero apoyándonos en los valores éticos que sustentan esa incertidumbre
de los hechos clínicos. Yo he querido poner esta gráfica un poco que refleja lo que nos ocurre cuando atendemos la parada cardíaca, ¿no? Cuando atendemos una parada cardíaca, si las indicaciones están muy definidas, un paciente que lleva poco tiempo en parada, con buena calidad de vida, por ausencia de comorbilidades, con sentimiento positivo en ese sentido, con muy poquito esfuerzo se obtienen altas probabilidades de éxito. Conforme vamos expandiendo, digamos, esto es un gráfico basado en la ley de Donadedian de calidad, conforme vamos expandiendo la indicación, cuando hay dudas, cuando llevamos una parada prolongada, la calidad de vida limitada y pacientes con más comorbilidad, digamos que la aplicación de RCP ya nos ofrece menos probabilidades de éxito, incluso si hacemos un uso abusivo de ello, incluso no solo hay probabilidades de éxito, sino de tener efectos deleterios. Por tanto, al final la toma de decisiones en la RCP, la que nos genera conflictos éticos, son juicios de futilidad. Estamos continuamente balanceando o ponderando riesgo-beneficio de nuestras actuaciones, teniendo en cuenta, bueno, pues sobre todo la calidad de vida y las secuelas que pueden quedar en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en esas decisiones de limitación de tratamiento? Pues tenemos que estar en un ambiente adecuado y tener presente pues diferentes órdenes como las órdenes de no RCP, tener en cuenta que hay pacientes que no son subsidiarios de beneficiarse de maniobras de resucitación cardiopulmonar y sí de medidas de confort o cuidados paliativos. Y en esa difícil o compleja toma de decisiones es donde surgen conflictos éticos en los equipos. Indicaciones de RCP. Yo el mensaje más potente que daría desde el punto de vista ético es que en esos casos de duda, reanimar. Es decir, en los casos en los que tenemos dudas, se deben iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar, porque si posteriormente esas dudas en el entorno hospitalario, cuando ya tenemos más información, tener en cuenta que en la medicina de urgencias prehospitalarias hay poca información clínica, hay que actuar y luego tenemos la posibilidad de hacer limitación de tratamientos de soporte si esa decisión en aquel momento, con la poca información que teníamos, era la de no iniciar una RCP. Por tanto, en indicaciones, por supuesto que basado en evidencia científica, en riesgo-beneficio, pero en caso de duda, reanimar, ¿no? ¿No se debe iniciar RCP? Bueno, pues cuando hay una orden de no RCP, por eso vamos a hablar algo de voluntades vitales, planificación anticipada, cuando consideramos que el tratamiento es fútil, porque hay signos evidentes de muerte biológica o porque estamos en pacientes que no se van a beneficiar de ser resucitados porque es la evolución terminal de la enfermedad que tienen, ¿no? Y cuando estamos haciendo las maniobras de resucitación cardiopulmonar, pues ¿cuándo se deben suspender? Pues cuando tenemos conocimiento de que durante las mismas nos enteramos de que hay una orden de no RCP o un rechazo de tratamiento, o cuando estamos ante intervalos prolongados o tiempos de RCP excesivos. Planificación anticipada sería lo ideal, ¿eh? Sería lo ideal. Ya sabéis que nosotros en Andalucía, pues tenemos, bueno, en Andalucía y en todo el territorio nacional, ¿no?, la posibilidad de hacer nuestras voluntades vitales anticipadas, nuestro testamento vital, dejarlo, digamos, documentado para cuando no tengamos capacidad de decidir cómo queremos que se actúe con nosotros. Pero hay un paso más allá que esas voluntades vitales, que es la planificación anticipada de las decisiones. Y lamentablemente yo creo que como crítica que los clínicos no tenemos del todo trabajado esto, ¿no? Facilitaría mucho la labor de la medicina de urgencia prehospitalaria el disponer de una planificación anticipada de las decisiones para saber cuándo hay que iniciar y cuándo no una RCP y no tener que tomar esas decisiones con poca información en situaciones de emergencia. A modo de ejemplo, os hago una pregunta sobre los pacientes que fallecen en el otro entorno, en el intrahospitalario, ¿no? ¿Cuántos pensáis que fallecen en un hospital recibiendo maniobras de RCP? Si respondemos a esto, la respuesta en lo que tenemos en la bibliografía es curiosa porque es menos de un 10%. Es decir, realmente hay una planificación anticipada de los cuidados y se sabe cuáles son los pacientes subsidiarios o no de hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar. Yo creo que es una asignatura pendiente, la planificación anticipada de los cuidados, y que haría que muchos de los conflictos éticos que tenemos cuando tomamos estas decisiones se pudieran solventar si hubiera más educación sanitaria y más trabajo por parte de los profesionales
preveyendo este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, claro, en ese sentido os hablaba de educación sanitaria, de cuál es la población diana, de tener una cultura de cuidados al final de la vida y bueno, pues de dejar, bueno, pues previsto o planificado cuáles son los pacientes en los que en caso de sufrir una parada cardíaca no tendríamos que iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar por su situación clínica o por sus propios valores o preferencias. Sobre los primeros intervinientes, fijaros que muchas veces hay dudas y incluso las guías comentan con la diversidad cultural que tenemos que incluso hay prejuicios a la hora de atender pacientes fuera del entorno hospitalario, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer énfasis en proteger y dar soporte psicológico a los testigos, primeros intervinientes que atienden paradas extrahospitalarias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las últimas guías han puesto mucho énfasis en ese cuidado y creo que hay que asegurarse, es decir, dar un contexto legal y seguro, aparte de un apoyo psicológico a las personas que intentan ayudar a los demás de una forma tan heroica, ¿no? Ante situaciones tan complicadas como una parada cardíaca, cuando intervienen gente que no es sanitaria, ¿no? Sobre la presencia familiar en extrahospitalaria tenéis mucha más experiencia que cuando se produce una parada en el hospital. Yo soy intensivista, yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo y vosotros necesariamente tenéis a los familiares cuando atendéis a los pacientes con parada cardíaca presentes, pero las guías se pronuncian que incluso en el entorno intrahospitalario tendríamos que ofertar a los familiares la posibilidad de estar presente. Parece que el duelo lo llevan mejor en caso de fallecimiento y luego, bueno, pues es verdad que muchas veces hay barreras en ese sentido de que parten de nosotros mismos, de los profesionales, por temor a reclamaciones, a que no lo hagamos bien, a que haya alguien así, ¿no? Pero realmente las nuevas recomendaciones lo que dicen que uno de los profesionales de los equipos de RCP tiene que estar formado y atendiendo en la medida de lo posible a los familiares durante las maniobras de resucitación. Yo creo que el tema que más nos preocupa como clínico es cuándo debemos interrumpir, finalizar unas maniobras de resucitación cardiopulmonar. El flash en este sentido, mensaje para llevar a cabo, sería que las decisiones no sean individuales, que sean compartidas y tomadas en equipo, que tienen que ser planificadas, que ese debriefing es importante incluso tras la intervención para ver en qué hemos estado de acuerdo, qué es lo que nos preocupa, cómo lo haríamos en la próxima ocasión y sobre todo que no van a ser decisiones individuales y tienen que ser decisiones o valoraciones holísticas en las que tengamos en cuenta los valores y preferencias del paciente, los factores pronósticos, la duración de la RCP, ausencia de causas reversibles, la falta de respuesta a las maniobras, ¿no? En definitiva, lo que estamos diciendo es que no podemos tomar decisiones en base a un solo factor, ¿no? Es cierto que en las recomendaciones, como estáis viendo en la diapositiva, pues se pronuncia sobre el carbónico aspirado persistentemente bajo, constituye un marcador pronóstico sólido para orientar la toma de decisiones, pero fijaros que que lo damos como un factor sólido y en el que hay bastante evidencia, nunca debe emplearse de manera aislada. Y luego, bueno, tenemos que continuar en ese sentido también contemplando que hay otros factores en la toma de decisiones clínicas, como se ha hablado, como es la ecocardiografía, la gasometría arterial, la reactividad pupilar, que en ningún momento serían válidos para decidir interrumpir unas maniobras de resucitación cardiopulmonar. Sí tenemos más claro que en la parada cardíaca extrahospitalaria es donde IRCOR identifica reglas de determinación de la resucitación, sobre todo basadas en trabajo, en grandes series, en registros, pero emite ese tipo de recomendaciones para evitar terminar la resucitación cardiopulmonar en pacientes que podrían sobrevivir. Fijaros que hay mucha más experiencia en la literatura y demás, no la hay con tanta solvencia en la parada cardíaca intrahospitalaria y por eso no existe una norma para terminar la resucitación en ese entorno intrahospitalario a diferencia del de fuera del hospital. Por tanto, bueno, pues el mensaje sería que las decisiones tienen que ser holísticas y que hay que tener muchas cosas en cuenta, muchos factores en cuenta que van desde la comorbilidades, la duración de la RCP, la situación en la que se está dando, no lo mismo si estamos en una situación de hipotermia que si no lo estamos, en definitiva que tengamos
que basar las decisiones no en signos clínicos aislados de mal pronóstico, sino en una evaluación global de la situación con una visión más holística. Me permitió hacer un breve esquema en el que tenemos en cuenta hechos, tenemos en cuenta valores, y cuando unas maniobras de resucitación cardiopulmonar no están indicadas, pues no se iniciarían y aplicaríamos cuidados al final de la vida, soporte familiar, ¿no? Pero cuando sí están indicadas, sabemos que hay que iniciarlas. Cuando tenemos dudas sobre si están indicadas, deberíamos iniciarla igualmente, porque una vez que se están haciendo las maniobras de resucitación cardiopulmonar se puede producir el éxito. Entonces tendríamos que trabajar, comunicar con la familia de manera compasiva y empática y apoyar a los familiares. Y si se obtiene un ritmo eficaz, tenemos el paso de los cuidados por resucitación. Y en los cuidados por resucitación, en esos casos que habíamos dudado sobre si estaba indicado o no iniciar la RCP, si hay un desarrollo de graves secuelas, manejar la situación de limitación de tratamientos de soporte vital. Por tanto, en caso de duda, reanime al paciente, y si luego las circunstancias son otras y hay graves secuelas, podemos hacer pues decisiones de limitación de tratamientos de soporte vital en las que tenemos experiencia en cómo realizarlo de la manera más prudente, con decisiones tomadas en equipo, transparentes, informadas a los familiares y dando un soporte al entorno del paciente. Y así que voy terminando por ajustarme al tiempo que me habéis asignado, con una diapositiva que resume un poco cuáles son los conflictos éticos. Yo creo que de cara a los primeros intervinientes tenemos que dar una protección legal de que lo están haciendo bien, un soporte para que no dejen de hacerse soporte vital básico en la vía pública cuando se produce una parada por tema de prejuicios, por miedo o por falta de protección o desinformación. Que la familia es importante incorporarla en este proceso, a pesar de lo difícil que es. Ahí tenéis vosotros mucho más experiencia que los profesionales del entorno intrahospitalario, pero hay trabajos que así lo avalan y que avalan también que dentro de los equipos sanitarios que atendemos las paradas, pues haya personas dedicadas a atender a la familia durante ese tiempo. Que es fundamental, yo creo que nos facilitaría muchas cosas y evitaría problemas éticos disponer de una mejor planificación anticipada de los cuidados sanitarios. Tenemos que hacer campaña informativa en ese sentido desde los foros de las personas que nos dedicamos a la bioética. Facilitaría la labor en situaciones de emergencia de muchos profesionales. Promociona el diálogo con el paciente y la familia de forma anticipada para poder saber cómo actuar cuando se produzcan situaciones así. Y sin duda el gran conflicto que tenemos los clínicos siempre es cuando terminar unas maniobras de resucitación cardiopulmonar porque consideramos que pueden ser fútiles o porque ya al conseguir un ritmo eficaz de nuestros pacientes pudiera suponer grandes secuelas para ellos. Nada más, muchas gracias y disculpar si he ido más rápido de la cuenta, pero creo que había que aprovechar el tiempo que tenéis dedicado ahora al coloquio final de esta jornada tan interesante. Gracias. Ángel, mil gracias por tu aportación. Estaba deseando de escuchar esta parte de la ética, que grande de las novedades de la RC, y estaba deseando de escucharte. Bueno, pues ahora mismo pues invito a todos los panelistas, a todos los ponentes, pues que ya pueden encender sus cámaras, ¿vale? Y vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas de los ponentes, que si alguno pues no os falta todavía por poner alguna, pues la podéis hacer. Recordaros, aunque sea un poquillo pesado, de que, bueno, que la sesión se va a quedar grabada para todo el mundo y que luego la pondremos en 061 Andalucía en Red en el canal de YouTube. Bueno, empecemos por la primera pregunta. Don Fernando Lara Rodríguez nos comenta que si entendemos que si el paciente está intubado no es necesario suspender la administración de oxígeno, incluso en la asistencia en el helicóptero. David, yo creo que está para ti, un par de ellas que hay por ahí. Va para mí por varios motivos. He hablado de la vía aérea, porque Fernando es un amigo y porque no sabe cómo pasarme su guardia de helicóptero y pone estas excusas. Efectivamente, Fernando, son sistemas cerrados. Cuando el paciente está intubado, está con un dispositivo supraglótico, se trata de un sistema cerrado. Por lo tanto, podemos administrar un tratamiento eléctrico, cardioversión o desfibrilación sin ningún tipo de problema. Si se dice
dice que minimicemos el riesgo de que haya un arco voltaico, por lo tanto que utilicemos los parches de desfibrilación en lugar de las palas, cosa que venimos haciendo desde hace tiempo, pero que no existe ningún tipo de peligro. Ahora bien, dicho esto, nuestros sistemas son cerrados, no hay fugas. Si hay fugas, yo lo cerraría. Si el respirador te está dando alguna indicación de que existen fugas, estamos enriqueciendo el ambiente en una zona muy enclaustrada. Por lo tanto, lo cerraría. Pero si estamos convencidos de que no hay fuga, paciente con dispositivo supraglótico, intubación conectado a ventilación mecánica, podemos aplicar el tratamiento eléctrico sin ningún tipo de problema. No sé si Paco Sánchez aquí, que se dedica a helicópteros, quisiera aportar algo más. Pues me alegra que me hagas participar en esto, porque sí que es cierto que en todos los protocolos de desfibrilación en vuelo, una parte importante es, aparte de aislar al paciente, abrimos las ventanillas, cerramos el sistema de oxígeno. Pero la idea de cerrar el sistema de oxígeno es que si hay cualquier incidente al aplicar una terapia eléctrica, nuestro sistema de alimentación fundamental, las balas de oxígeno que llevamos, no, de alguna manera no estén abiertas y si hay algún problema, la cantidad de oxígeno que haya en los circuitos sea muy limitada. Entonces, hoy por hoy, de todos los protocolos que yo conozco de desfibrilación en vuelo, y el nuestro lo estamos actualizando ahora mismo, si nos autoexigimos el cierre del sistema de alimentación del oxígeno. Aunque entiendo lo que tú dices, pero a nivel aeronáutico todavía, bueno, pues hay muchas reticencias. O sea, los comandantes te van a decir que no, como no cierres el sistema. Siempre se dice que nosotros en el protocolo que tenemos puesto se dice que se avise al comandante de que se va a realizar la desfibrilación, que se avise de que el oxígeno está conectado, pero que no es necesario cerrarlo. Ahora, personalmente, en un sitio tan enclaustrado, pudiendo existir fugas y conociendo los antecedentes que en Córdoba vivimos, yo lo cierro a la hora de dar la descarga. Pero no es lo que dicen las recomendaciones. A ver, yo en vehículo terrestre no lo cierro, porque no, para mí no tiene sentido. Pero a nivel ENS, pues bueno, pues por encima de lo que nosotros pensamos están luego las indicaciones técnicas y los técnicos de mantenimiento de vuelo, las circunstancias aeronáuticas y el comandante de la aeronave. Y si nos guste o no nos guste, el principal responsable de la acción en vuelo es el comandante de la aeronave. Así es. Sí. Creo que ha quedado perfectamente aclarada la pregunta. Súper interesante. Y Gaby, nos comenta María del Valle que tienen estocaje del 3 y del 4 de la mascarilla laringea de la IGEL, que has dicho tú que es un gran baluarte ahora mismo. Que nos pregunta si la del número 5 para pacientes de más de 90 kilos la llevamos, no la debemos de llevar o la aumentamos el estocaje o cómo lo hacemos. Hombre, si me pregunta a mí personalmente, como Gabriel Jiménez, sí. ¿Qué dicen las recomendaciones? No tenemos que llevar la del número 5, tenemos que llevar desde el número 0 al número, o doble 0 al número 5. En pediatría, el manejo avanzado, salvo manos muy expertas, y creo que aquí todos manejamos niños, pero nadie se considerará experto, el primer acceso avanzado debe de ser una mascarilla laringea, por lo tanto, deberíamos de llevar medidas para niños. Y en adultos, pues por supuesto, para darle cabida a todos los adultos. Si no somos personal entrenado, altamente entrenado en laringoscopia y no disponemos de un videolaringoscopio, por supuesto, la mejor alternativa es la mascarilla laringea, además es la IGEL, la que recomiendan las recomendaciones 2025, y deberíamos de llevar para todos los adultos con los que trabajamos. Muy bien. Covadonga nos recuerda de que muchas veces echamos muchas cosas en los bolsillos que nos puede tapar el filtro del ventilador y que podemos dar algún error. Para Francisco Sánchez, se ha dicho usar ketamina en el caso de posible conciencia de RCP. En teoría entiendo que está contraindicada en shock cardiogénico. ¿Por qué si se indica en este caso en concreto?
pues curiosamente no está contraindicado en shock cardiogénico. El efecto de la ketamina, uno de ellos es una estimulación simpático-mimética. Entonces es un fármaco que en un paciente en shock cardiogénico y en hipovolémico también tiene capacidad de aumentar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la gasto cardíaca por estimulación simpática. Sí, tradicionalmente hablábamos de la limitación de utilizarlo en el paciente neurológico con presiones intracraneales elevadas, pero en los últimos estudios nos dicen que esa elevación de presión intracraneal no es tan manifiesta y que en cambio tiene una serie de características de protección para el paciente neurocrítico, como ser analgésico, es sedante, neuroprotector, anticonvulsionante, y no deprime la respiración ni la estabilidad cardiovascular. O sea, yo utilizo mucha ketamina y se me debe de notar cuando la defiendo. Pero en principio, también os he comentado en la diapositiva, ahora mismo no existe una pauta que sea superior a las otras para este tipo de incidencias de consciencia durante la RCP. Se ha hecho, bueno, pues en principio lo que se dice es intentar utilizar aquel tipo de fármacos sedantes y analgésicos que utilizamos en el paciente crítico, haciendo una extrapolación a esta situación. Pero vamos, en principio, y ellos además es que lo he puesto textual en comillas, lo que nos aconsejan es entre ellas la ketamina, midazolam, entran dentro de la recomendación. Estupendo. Bueno, pues aprovechamos y seguimos contigo porque esta es la pregunta que todo el mundo quiere hacer y la pregunta que en todos los servicios está. Y bueno, es sobre las paradas presenciadas y las 3 desfibrilaciones, que si cuenta como una, si cuenta como 2, si cuenta como 3. Y nos lo hace Paco Romero, que dice que tras hacer las 3 desfibrilaciones apiladas en relación a la adrenalina y amiodarona, en la traducción se indica que las 3 apiladas de la adrenalina se consideran una sola, pero en la amiodarona como 3. Y en la guía de la RC pues, original, pues en la página 29, que gracias Paco por decirnos exactamente, se considera solamente como una para las 2, como una para la adrenalina y para la amiodarona. Además, en el código QR que se adjunta indica un escenario que refuerza la misma idea, considerar las 3 apiladas como si fuera solamente una para la adrenalina y amiodarona. Estuvimos hablando en algunos de la RC que nos decían que iban a hacer una nota aclaratoria, aunque Tino nos había dicho que estaba súper claro, pero estamos esperando. A ver, en las recomendaciones iniciales, efectivamente, la página 29 de soporte vital avanzado y en la 18 del sumario, ¿vale? Claramente dice que las 3 desfibrilaciones equivalen a una para la administración de amiodarona y de adrenalina. En la traducción, que yo lo he estado revisando ahora, efectivamente se hace hincapié solamente en la adrenalina, ¿vale? Contarla solo como uno y como si y la posibilidad de dar una amiodarona. Yo entiendo que esto será, en principio, nos tenemos que remitir a las originales, que son las inglesas, pues habremos tenido un fallo en la traducción o se nos ha pasado o algo así. Sí que es cierto que hay no solamente este tema, sino que hay una serie de otros temas añadidos en donde puede haber cierta controversia o ciertos, dijéramos, puntos conflictivos, y sí que a mí me ha llegado también la idea de que el RC en los próximos meses tal vez esté valorando la posibilidad de sacar algunas notas aclaratorias en estos casos que no están excesivamente claros, ¿vale? Pero a ver, en la original, ciertamente, Francisco Romero tiene la razón. Y la página 29 y en la 18, respectivamente, de soporte vital avanzado y del sumario de sucesos, en ambas dos. O sea y también es cierto que hablando con las personas que estuvieron en el grupo de soporte vital, realmente eso es una extrapolación de una parada en directo, sobre todo pensado para un centro de hemodinámica o una unidad de cuidados intensivos con el paciente monitorizado en directo. Y se hace una extrapolación. Hubo cierta discusión a la hora de hacer la traducción en aquellos pacientes que estuvieran en un entorno de monitorización extrahospitalaria y se incluyó eso también, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro que esa parte la tenemos que revisar. Nos preguntan sobre el tema de dobles de desfibrilación, esperábamos preguntas de ella, que si no está aconsejada en pediatría,
este estudio de la doble desfibrilación? Nos lo pregunta Rafael, del SOAS de Sevilla. María José, ¿cómo lo ves tú este tema? De la doble desfibrilación o el cambio de parche no está aconsejado en PCR pediátrica, tanto María José como Diego. Diego, te cedo la palabra porque es pediatra. Estupendo. No se te escucha bien, Diego. Se entrecorta. Se entrecorta mucho. Diego, si quieres hablo yo por culpa de la técnica. En principio no hay nada en pediatría de doble desfibrilación, ¿verdad, Diego? ¿Me lo confirmas? No hay nada en pediatría de doble desfibrilación. Todos los estudios son mayores de 18 años, que yo sepa. Sí, ¿me escucháis ahora? Perfectamente, Diego. Vale. Sí, no, que lo que estaba comentando es eso precisamente, que bueno, que como sabéis, todos los estudios se realizan en adultos y los pediátricos suelen ir un poco retrasados a la hora de las actualizaciones. Entonces, ahora mismo no existe todavía no hay ninguna recomendación de que se haga en pediátrico, ¿vale? Primero se prueba en adultos y una vez que ya se estandarice, pues se va introduciendo en pediátrico poco a poco. Pero ahora mismo no está aconsejado ni se ha mencionado el tema de la doble desfibrilación en pediátrico. Estupendo, Diego. Y María José. María José, esta es para ti. De cara a la administración de fármacos, ya que nos ha respondido Francisco también esta aclaración, cuando damos doble desfibrilación, que ¿lo consideramos como una desfibrilación, como dos, o cómo lo vamos a considerar? Francisco, ¿lo va a contestar? Si queréis, sí, en principio se considera una desfibrilación única. Se considera como una desfibrilación única. Estamos dando, el estudio es doble desfibrilación y es secuencial, realmente es una doble. También recordar que hay una opción de doble desfibrilación simultánea, que los últimos estudios nos dicen que puede ser incluso contraproducente, alguno que está publicado hace poco. Pero vamos, ciñéndonos a lo que nos preguntan, considerado como una sola desfibrilación. Mira, aquí hay otra pregunta que nos hace Rafael del SOAS de Sevilla. Y yo creo que Ángel, esta te viene a ti, que es, dice, el problema está o la clave en si en un entorno familiar se puede hacer elementos de uso de grabación audiovisual. ¿Cómo se ve eso a partir de la ética? Claro. Por parte de la familia, evidentemente. Sí, no vamos a hacer nada. Lo interpreto así, ¿no? Que si el hecho de que estén presentes los familiares, si ellos usan medios audiovisuales, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la orientación de las guías en una situación así es favorecer que los familiares estén, porque el que ellos vean el esfuerzo titánico que hacen los profesionales sanitarios para atender una parada cardíaca, pues sí hay estudios que demuestran que es beneficioso tanto en el duelo como en los efectos que tiene para los familiares. Esa parte está un poco en la diapositiva, en lo que yo ponía de que muchas veces los profesionales sanitarios nos sentimos como cuestionados en nuestra actuación, ¿no? Es verdad que serían situaciones muy excepcionales que te esté grabando la familia en una situación así, pero aún así yo os diría que no estamos haciendo nada malo, que es decir, que lo que estamos haciendo es transparente porque lo que estamos es intentando resucitar a un paciente que está en parada cardíaca, con lo cual no tendría temores a la repercusión médico-legal y en ese balance enfatizaría más en el efecto que tiene que tener la confianza de los equipos sanitarios y la integración de los familiares y sus valores. Lo que pasa es que hemos dicho antes que hay que hacer valoraciones holísticas de las decisiones, pero también valoraciones individuales de cada situación clínica, y eso lo sabéis muy bien, sobre todo los que trabajáis en extrahospitalaria, que hay entornos diferentes donde esto es mucho más aplicable que en otros. Excelente. Fernando nos pregunta aquí, dice, la fibrilación ventricular refractaria en paciente monitorizado que comienza a fibrar se considera
tras las 3 descargas consecutivas o consideramos estas 3 como una. Esta, bueno, ya la hemos resuelto. Dice, a la hora de tomar una decisión de cambio de posición de parche o activaremos. Bueno, esa pregunta creo yo que ha quedado antes perfectamente respondida por Francisco. Sobre la ética en la RCP, si la familia solicita finalización de medidas de RCP por la futilidad de las mismas, a pesar de que el clínico desea continuar con esas medidas, ¿sería consecuente abandonar esas medidas de RCP y aceptar el fallecimiento de la persona? Bueno, es una pregunta muy buena, pero que tiene una aclaración ética. Las decisiones de limitación de tratamiento de soporte vital, todas, son decisiones clínicas y como tal son compartidas con los familiares en el momento en que se les informa, pero no son tomadas por los familiares ni por representación. Es decir, son decisiones clínicas. Entonces, las decisiones de iniciar o no iniciar unas maniobras o interrumpir una maniobra de resucitación iniciada son decisiones que nosotros vamos a tomar dentro de los equipos clínicos, no a demanda de los familiares. Es verdad que se podrá intervenir con los familiares para explorar los valores del paciente, sus preferencias y más, pero es el equipo asistencial el que toma las decisiones. En eso no son a demanda familiar. Muy bien. Emilio Nieto nos pregunta una duda para Francisco sobre la administración del calcio y del bicarbonato intraparada. Ante una sospecha de hipercalemia, pues nos pregunta si sería necesario confirmarlo con el bioanalizador antes de la administración de esos fármacos. Pues las recomendaciones, aunque no hemos hablado aquí en la parte que yo he hecho, la hipercalemia se centra mucho en las medidas para reducir los niveles de potasio y no se centran tanto en aquellas medidas que nosotros utilizamos, dijéramos, para contrarrestar los efectos negativos de unos potasios elevados. Pero si nos vamos al algoritmo, si nos centramos, por ejemplo, en el tema del calcio, nos dice que la hipercalemia moderada, y estamos hablando de entre 6 y 6,4 milimoles por litro, la tratemos incluso como grave si hay cambios en el electro y le podemos administrar calcio. Y por supuesto en la grave, ¿vale?, que además normalmente suele aparecer efectos como alteraciones en el electro o arritmias. Entonces nos dice que podemos utilizar perfectamente el calcio intravenoso. Y sobre el tema del bicarbonato es más controvertido. Sí que nos dicen que no lo utilicemos, o sea, la recomendación está en contra del uso rutinario del bicarbonato sódico en el tratamiento de la hipercalemia en los casos en los que no sea parada cardíaca, ¿vale? Pero en el caso de parada cardíaca, en principio, no queda tan claro. Sí que es cierto que sería muy recomendable el tener una confirmación para la utilización del bicarbonato, porque hemos visto que la utilización de bicarbonato intraparada e incluso en los primeros momentos periparada, lejos de mejorar los resultados de supervivencia y resultados neurológicos, orientan a que puede ser contraproducente. Entonces deberíamos de tener muy documentado el que hay una hipercalemia manifiesta. Entonces, como para poder utilizarlo. Yo ahí, mi recomendación sería, utilizo el calcio sin ningún problema, en esos casos que hemos referido. El tema del bicarbonato queda ahí un poquito menos claro. Vale. Cristina López nos hace una pequeña aclaración o quiere compartir una aclaración de que la IGEL se mide con el peso ideal. Muchas gracias, Cristina. Para María José, lo que si se establece el uso de la doble desfibrilación, dice que si no se consideran el uso de 2 monitores más que la ocupación de 2 recursos. Los monitores específicos para doble desfibrilación todavía no existen. Sí que es verdad que en el proyecto se meten en los Corpus 3 porque el proveedor de Corpus 3 ha hecho test de calidad para acreditar que el Corpus 3 soporta la doble desfibrilación secuencial, ¿vale? Y no va a tener problemas posteriores. Pero nosotros, por ejemplo, en el proyecto tenemos que, después de hacer la doble, comprobar y chequear los 2 monitores para ver que no ha habido problemas después de realizarla. Uno de los impactos que va a tener este proyecto es que si es positivo, entonces los fabricantes estarán obligados a desarrollar y diseñar monitores
que puedan realizar doble desfibrilación, monitores específicos, como dice Javier. Ahora mismo no tenemos esa posibilidad. Yo creo, si me permites intervenir, yo creo que ahí va a estar la clave. Está claro que los resultados de los estudios, especialmente en el de Chesques, los anteriores no estaban tan claros, son mejores con la doble desfibrilación, tanto con el cambio de vector como con la doble desfibrilación secuencial. Y que el RC se agarra a las dificultades técnicas, al retraso de la colocación de un doble sistema de parches y a problemas posibles problemas de seguridad en el uso de los dispositivos. Y yo creo que si se da ese salto, probablemente se pueda afrontar eso con todas garantías y sobre todo que no requiera un montón de logística, porque necesitas 2 equipos de soporte vital o al menos 2 monitores. Nosotros estamos en el mismo estudio que vosotros. Los problemas logísticos, sobre todo cuando estás a cierta distancia de las zonas donde tenemos la mayor cantidad de unidades, hace que por tiempo no sea posible realizar ese esquema, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Sí, así es. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Teresa nos quiere hacer o hace una solicitación, una petición de que, bueno, de que los centros coordinadores pues que den toda la información posible en el tiempo posible, pues para que tener toda esa información que estamos diciendo y que algunas veces a ellos no les llega. Covadonga nos comenta de que algunas veces tiene problemas al acceder al tema de las voluntades anticipadas. Bueno, pues en la tablet que debéis de llevar, pues viene el tema de acceso a Diraya, podéis consultarlo y si no, cuando vayáis a una prioridad 1, pues desde el centro coordinador yo creo que se les puede ayudar. Y en Marocas nos dice que, bueno, sería interesante que los recursos ECA dispusieran de cardiocompresor para los casos en que son únicos recursos disponibles para ello. Bueno, Marcos, ya como última pregunta, vamos a ver la de Marcos. María José, sobre la doble desfibrilación secuencial, ¿se podría contemplar el uso de un DEA y un monitor corpus en la doble desfibrilación secuencial? Y el procedimiento sería uno y tener cargador corpus. Bueno, el procedimiento no. ¿Sería posible hacerlo con un corpus y un DEA? No, bueno, como sabéis, los ensayos clínicos hay que ser muy riguroso con el tiempo y además con que todos los pacientes sean lo más homogéneos posible. Quiere decir que necesitamos que los 2 grupos estén hechos exactamente igual y la única diferencia sea la de la doble desfibrilación secuencial. Entonces, en el problema de meter desfibriladores diferentes, aunque sean DEAs, es, por ejemplo, el tiempo, controlar el tiempo entre las 2 desfibrilaciones. Podría fallar. Entonces, y además también los julios los DEAs son un poco más, están ahí en un campo más difícil. Con lo cual, dentro del estudio, tienen que ser mismos desfibriladores y todo exactamente igual para que sean datos fiables. Vale. Aprovechando este tip que nos acaba de dar, vamos a hacer un pequeño modo de resumen. Doy gracias a todos. ¿Me permitís a mí lanzar una pregunta con mala inquina? Seguro que vale. No, sobre todo en relación a lo que os he presentado yo de soporte vital avanzado en entornos de bajos recursos, que yo lo adapto también al soporte vital avanzado a los recursos que disponemos en la calle. Y algunas de las recomendaciones, y perdonadme que sea Pepito Grillo conmigo mismo y con el RC, algunas de las recomendaciones pueden entrar o en choque o no dejar que se desarrollen adecuadamente. Decimos, por ejemplo, en la ecografía, pues que el ecografista que realice la parada sea un ecógrafo experto. A ver, no se llega a un nivel de expertise si tú no practicas. Y si solamente dejo que lo hagan los expertos, pues al final no llegaremos a tener gente en nuestros equipos habituales que pueda hacer una ecografía durante una parada. Con la laringoscopia, 3/4 de lo mismo. A ver, si nos tiramos todos a la videolaringoscopia, nadie va a saber hacer una laringoscopia directa normal, por ejemplo. O, a ver, ventilación. Damos parámetros de recomendación de ventilación, y perdona que me meta en tu campo, Gabriel.
pero no tenemos en cuenta los equipos de ventilación que nosotros llevamos en nuestras unidades, tanto aéreas como terrestres, y si son compatibles o no con dar compresiones torácicas a la vez que ventilamos, o si son compatibles o no, presentan modos de ventilación especial para parada, o aún más si lo complicamos, son compatibles con la utilización del cardiocompresor, ¿vale? ¿Y por qué lo utilizamos así? Porque sencillamente nuestros equipos, yo cuando voy en el helicóptero, somos 3 y podemos estar en un entorno muy alejado. Entonces, ¿cómo adapto a mi entorno? Si las llevo rigurosamente y hago una ventilación con AMBU inicialmente, necesito 2 personas y me faltan manos. Entonces, yo creo que luego tenemos que trasladar estas recomendaciones a nuestro nivel de medios y a qué posibilidades tenemos que hacerlo. Y probablemente, y me estoy metiendo en un patatal muy gordo, haya determinadas cosas que tenemos que realizar, no en un nivel óptimo, tal vez, según las recomendaciones, pero lo más aproximado posible para realizarlo de la mejor manera posible con los medios que tenemos a nuestra disposición, especialmente en un entorno como es el inicio de la parada, en el que es un poco caótico. Yo no sé lo que pensáis el resto de los ponentes, pero vale, tenemos que ser muy puristas, tenemos que defender las recomendaciones, pero pisamos el suelo y la calle todos los días. Y bueno, no sé qué os parece este pensamiento mío. Pues en 10 segundos, totalmente de acuerdo. Una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es nuestra realidad. Debemos de adaptarnos, conocer bien todo el instrumental que tenemos en nuestras manos y saber qué seguridad y qué cosas nos permiten. Entonces, por ejemplo, con la ventilación mecánica, bueno, pues si el respirador que llevas te va a permitir dar una buena ventilación durante esas compresiones, o deberíamos de volver a sincronizarnos y hacer un 32. De hecho, nosotros el que llevamos lleva un módulo aparte que te ventila, que se adapta a las compresiones y va variando las presiones, pero no lo llevan todos. Entonces, lo que tú dices, conocer las herramientas y saber lo que nos dan y cómo podemos utilizarlo. Muy bien. Bueno, y entrenar. Y entrenar, esa fue mi última frase y la repetiré. Entrenamiento que no nos falte nunca y que cada día nos lo recortan más. Y trabajo en ello. Yo quiero hacer una puntualización de lo que has dicho, ¿no? Que creo que se nos olvida la palabra recomendaciones, ¿no? Que a veces lo tomamos como un dogma de fe y al final pues son, por lo que has dicho, ¿no? Que son una serie de ítems que nosotros pues tenemos que cumplir lo mejor que podamos, pero dentro de las limitaciones, ¿no? Que al final es solo una recomendación, algo que hay que hacer sí o sí sin salirse de ahí. Intentar llegar a lo mejor posible de todas esas recomendaciones, que es lo óptimo. Muy bien. Pues estupendo. Bueno, pues a modo de resumen, pues María José nos ha acercado un poquillo al tema de la doble desfibrilación, que recordar que es bajo estudio, que no nos pongamos ahora a hacer dobles desfibrilaciones por ahí, sino que tiene que ser siempre bajo estudio y que estamos haciéndolo aquí en Andalucía en sinergia con el Instituto Karolinska. Don Gabriel pues nos ha ayudado en el tema de la vía aérea, dándole esa importancia también a la vía aérea y que, bueno, que el uso de los dispositivos supraglóticos, que no nos ceguemos en la intubación y que, evidentemente, lo que no nos podemos olvidar es de las compresiones torácicas. Don Francisco Sánchez, pues, nos ha hecho un magnífico resumen de esta guía y que no hay una gran evolución, pero que sí lo que hemos estado hablando de esa calidad en la reanimación, de estas recomendaciones, del trabajo de equipo y del entrenamiento. Diego, pues nos ha aportado esos mensajes en soporte vital avanzado pediátrico para que le quitemos un poquillo el miedo, y tan importante es saber cómo entrenar en el adulto, pues también hacerlo en el pediátrico, ¿no? Y bueno, pues don Ángel Estella pues nos ha hablado ahí de ese apoyo psicológico tras la atención tan importante en esta nueva guía y esta planificación en la toma de decisiones por parte de todos. Pues doy paso a
a María del Mar o a Chema y demás para que puedan cerrar esta magnífica webinar. Y de nuevo agradecerlo a todos y recordar de nuevo que va a estar grabada en 061 Andalucía en Red y que la otorgaremos en YouTube. Tenéis la palabra, Chema, María del Mar o Manolo. Voy a cerrarla yo, José Antonio, porque Chema se ha tenido que incorporar a otra reunión que tenía prevista a las 12. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a ti, José Antonio, por la organización y por la coordinación, y a Manuel de la Cal, que está siempre detrás de toda la coordinación. Y a todos los asistentes, os recuerdo que, bueno, para el mes que viene tendremos otra nueva webinar, intentaremos mantenerla y, bueno, que sigamos todo el mundo actualizándonos gracias a toda la colaboración de los participantes. Muchísimas gracias y, sin más, pues damos el cierre a esta sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenos días.